Doctor Jorge Vasconcelos, buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, para su audiencia. Doctor, desde que empezó la pandemia en todo el mundo se están imponiendo algún tipo de restricciones. Recuerdo hace un año estábamos con imágenes fuertes, por ejemplo en Perú estaba militarizada la calle. Aquí tuvimos, bueno, todos recordamos la cuarentena más estricta que luego se fue. Y hay muchos cuestionamientos de la constitucionalidad y la legalidad de estos actos. La Constitución garantiza el trabajo, libre tránsito, pero también garantiza la vida y dice en un artículo que las medidas sanitarias son de cumplimiento obligatorio. A criterio usted... ¿No dice eso? ¿La Constitución? No, permítame corregir. Vamos a buscar, sí, cómo no, con mucho gusto. No quiero ser ni maleducado ni... No, para nada, al contrario. Lo que la Constitución dice en la segunda parte del artículo 69 sí. Es que estamos obligados al sometimiento a las medidas sanitarias que determine la ley. La ley, sí, claro. Bueno, no a cualquier medida sanitaria, no a medidas sanitarias dispuestas por resolución ministerial o por decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos para reflexionar sobre este tema es ¿qué ley hay? ¿Cuál es la ley que se ha dictado estableciendo las medidas sanitarias que se pretenden imponer a través de decreto? Si nos contestamos esa pregunta de manera negativa, como yo sostengo, no hay ley alguna, entonces tenemos que concluir de que las medidas de restricción se encuentran claramente enfrentadas a las disposiciones constitucionales. O sea, las medidas que no estén dispuestas por ley, o sea, no se puede por decreto decir, por ejemplo, qué sé yo, una cuarentena. Mi querido amigo, no lo digo yo. Sí, no lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, hay cosas que son privativas de la ley? Por ejemplo, establecer impuestos o determinar un delito. No se puede por decreto decir, a partir de mañana es delito, qué sé yo, pasar un semáforo en rojo. Tampoco se puede, entonces, de hecho, estamos viniendo desde hace un año con decretos que son inconstitucionales, a su criterio. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, ¿qué pasa si...? Los decretos son actos de gobierno que tienen por objeto dictar disposiciones de carácter particular o de carácter general. Las disposiciones de carácter particular son designaciones de instituciones, claro, etcétera, etcétera. Las de carácter general tienen como propósito o ejercer la facultad reglamentaria que la misma ley le otorga en casos determinados, o desarrollar la actividad propia de la administración del Estado. En alguno de esos dos campos debe insertarse el decreto que dicta el Poder Ejecutivo en función a las atribuciones constitucionales que se restablecen. Entiendo. Entonces también corresponde preguntarnos dentro de cuál de ambos campos de acción o de facultades se dictaron estos decretos. Mi respuesta es negativa, salvo que alguien me demuestre lo contrario. Comprendo. Pero teniendo a la vista el texto constitucional, no solamente del artículo 68, sino de todas las disposiciones que forman parte de nuestra Constitución Nacional, no encuentro ninguna posibilidad de que la respuesta sea positiva. O sea, únicamente por la vía legislativa. Claro. Pregunto. Y la Constitución Nacional, además, resulta absolutamente clara al contemplar la posibilidad de situaciones de catástrofe o calamidad pública. Sí. Y determina en su artículo 202 que son atribuciones, deberes en principio, deberes, y luego atribuciones del Congreso en su inciso 13º, expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública. Sí. Creo que no hace falta agregar nada más. ¿Leyó o está informado del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo hoy? Estoy informado, me hicieron llegar un ejemplar, lo voy a estudiar y analizar esta noche. Sí, esa ley sí supliría entonces esa falta de norma, digamos. En principio eso sí podría ser constitucional. Perdón, ¿con quién estoy hablando? Perdón, yo soy Guillermo Ferreiro. Perdón, doctor. Guillermo, ¿cómo te va? Sí, perdón. Vos sabrás, estoy absolutamente persuadido de que
en el régimen jurídico interno de la Argentina existe lo que se denomina el amparo por omisión legislativa. Ajá. Acá no. Expliquémosle un poquito a la gente qué es eso, por favor. Se da como un derecho, se reconoce como un derecho al individuo a plantear una acción de amparo para obligarle al Congreso a dictar una ley que ha sido por negligencia o deliberadamente omitida. Ya. Acá nuestra Constitución no solamente no contempla esa posibilidad, sino que excluye cualquier posibilidad en ese sentido cuando señala de que el amparo no procede contra el proceso de sanción y sanción de normas. Exacto, sí, correcto. Nuestro Congreso, de manera absolutamente responsable, lo digo, desde el mes de marzo del año pasado ha omitido cumplir el mandato constitucional que tiene y no ha dictado ningún tipo de ley de carácter de emergencia para atender esta pandemia. La única ley que se ha dictado, las únicas dos leyes que se han dictado son la primera, que establece regímenes administrativos y económicos de carácter presupuestario para enfrentar los gastos propios de la situación de emergencia. Sí. Y la segunda, a raíz de un proyecto de ley aprobado, presentado por Enrique Riera, que determinaba el uso obligatorio de mascarillas, barbijo o tapaboca, como se le quiera llamar, y que mereció la reacción, no sé si por una cuestión de celo político o por qué razón, del Poder Ejecutivo, que inmediatamente a la semana envió otro proyecto de ley para reemplazarlo. Sí. Y que se aprobó en menos de 24 horas. Pero aparte de eso, absolutamente nada. O sea, pero hay una omisión ahí. Vivimos en una sociedad, Guillermo, vivimos en una sociedad a la que se le impone toque de queda, cual régimen de guerra, sin que exista ningún instrumento normativo de carácter válido que justifique esa medida. Y a partir de esas circunstancias tenemos ciudadanos que son avasallados por la policía y se son sometidos como vulgares delincuentes por transitar a las 8:30 de la noche. Pero entonces, a ver si entiendo, entonces hay falta una norma que regule eso. Faltan muchas normas. Sí, entiendo. ¿Y cree que este proyecto de ley del Ejecutivo podría ser un intento de suplir esa laguna legislativa? Esa carencia, sí, claro. Ya. Es posible que sí. No opino sobre su contenido, no opino sobre su redacción porque todavía no la estudié, pero entiendo que sí. Y sobre todo frente a estas nuevas situaciones que se plantean como consecuencia del acceso de personas no previstas en el plan de vacunación a dosis, a las pocas dosis de que se dispone. Esa era mi otra pregunta, doctor. Sin una ley especial, con el ordenamiento jurídico penal que tenemos hoy, el legislativo penal que tenemos hoy, obtener un privilegio, aplicarse una vacuna sin que le corresponda al momento, hoy ¿podría encajar, subsumir en algún tipo penal? ¿O también no es delito? No. ¿Apropiación? Pero sí. Los delitos de apropiación, hurto y compañía, sí, lo sabes perfectamente, corresponden a los delitos contra el patrimonio, es decir, el bien jurídico protegido es el patrimonio. Esas vacunas que podrían integrar el patrimonio del Estado no tienen como propósito la acumulación, la guarda o la riqueza del Estado, sino su distribución gratuita a la sociedad. En consecuencia, ningún perjuicio económico provoca. ¿Tráfico de influencia? Y la existencia del perjuicio económico resulta condición indispensable para la configuración de los delitos contra patrimonio, excepto en el caso de estafa, en donde se castiga la tentativa. Comprendo. ¿Y tráfico de influencia? ¿O producción de documentos públicos de contenido falso? Si es que se miente, por ejemplo. Pero eso, pues, pregunto. ¿Podría ser? Eso no sería buscar la interpretación extensiva, no deseada, de una disposición legal para justificar una sanción. Esta es una situación que debe merecer una calificación específica, una determinación precisa de la norma, porque lo que constituye realmente es un delito contra la salud pública, porque cuando yo tengo 25 años y accedo
a una dosis que corresponde, de acuerdo al plan de vacunación, a una persona mayor de 75, sí, lo que estoy haciendo es afectando la salud pública, poniendo en riesgo la salud pública de ese grupo etario. O sea que usted cree que... El bien jurídico que debe tutelarse es la salud pública, no es la propiedad del Estado. Comprendo perfectamente. No es un delito patrimonial, sino que el bien jurídico protegido es otro. Claro. O sea, claro, usted... ahora, si queremos tirar la ley penal como chicle para este asunto, tiremos para otras cosas, ¿verdad? Claro. Sí, y la excusa absolutoria de cualquiera va a ser el derecho a la vida. Sí. Que es lo que se argumentan los que están a favor de esta interpretación, ¿verdad? Pero, claro. Sí, comprendo. Pero, claro, porque analicemos, aunque nos resulte desagradable la situación de una senadora hoy renunciante. Sí. Que pide disculpas por mentir, pero no pide disculpas por apropiarse, utilizando tus propios términos de la dosis que le correspondía a personas mayores de 75. Sí. Y resulta que nos explica, a modo de justificación de su conducta, que padece de enfermedades de base, que fue internada, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, a alguien que busca, que procura, que intenta y que actúa en defensa de su integridad física y de su vida, ¿lo va a castigar? Bueno, y... yo no le castigaría, a menos que se esté afectando la seguridad, la vida y la salud de otras personas. Pero ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, lleno un formulario y digo que tengo una enfermedad que yo sé muy bien que bueno, no tengo? Pero esa es una cuestión absolutamente independiente. Ya, pero podría ser hecho punible. Pero eso podría ser, no sé si reviste el carácter de declaración jurada o no reviste el carácter de declaración jurada, porque si no reviste el carácter de declaración jurada me pueden decir de que es producción de documentos, claro, documento contenido falso, en concurso material con la estafa, porque lo que se pretende es la protección de un bien patrimonial del Estado. No, suponiendo que no hay estafa. No hay lógica, no hay racionalidad en ese análisis. Comprendo. O sea, entonces... Los tipos penales, Guillermo, se diseñan, se construyen y se establecen a los efectos de proteger bienes jurídicos sociales. Claro. ¿Cuál es el bien jurídico social que se pretende? Es lo primero que hay que determinar. Persecución. Es lo primero que hay que determinar cuando vamos a penalizar algún acto, digamos, algún hecho. Y si queremos establecer sanciones penales para un hecho de esta naturaleza, ¿cuál es la respuesta? Es la salud pública. La salud pública, sí. No es la vida. No es el patrimonio. Entiendo perfectamente. Doctor, si me permite, rápidamente quería cambiar un poquito de tema. Sí, cómo no. ¿Cómo ve usted hoy en lo penal la duración de los procesos? Ay, qué manera de tirarme la lengua. Somos malos acá, doctor. La ley por la que se aprueba nuestro Código Procesal Penal tuvo como propósito ejercer el control de los tiempos, es decir, el control de los procesos penales, castigando la mora judicial con la extinción de las acciones penales. Así es. El famoso 136, el artículo 136, por ejemplo. Sí, el 136, pero no solamente el 136. Los tiempos judiciales se encuentran regulados en varios pasajes de nuestro código. Lo establece inclusive aquella disposición que consagra la libertad dicta por demora en la expedición de resoluciones en caso de medidas cautelares, medidas restrictivas de libertad. Sí, es verdad. Pero resulta que el sistema no se actualizó ni mental ni funcionalmente, entonces comenzaron a producirse extinciones que ofendieron a la sociedad, produjeron alarma de la sociedad, y a raíz de eso vino la bendita Ley Camacho. Sí. La bendita Ley Camacho y todas las modificaciones posteriores lo que hacen es
premian la morosidad judicial. Claro. Es decir, si yo planteo un incidente, se interrumpe el plazo hasta que el juez tenga tiempo de resolver el incidente. Sí, y puede estar ahí todo lo que quiera. Puede estar un año. Es así mismo. Sí. Y se ha echado mano a toda la historia de la doctrina de los tiempos muertos con el propósito único de mantener vigente acciones judiciales que habían superado con creces el tiempo de prescripción previsto en la norma de fondo. Uh-huh. ¿Y usted considera que esa Entonces, ley... el postulado de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 8, creo que inciso segundo, Sí. o inciso primero, reclama un pronunciamiento judicial rápido, Claro. se volvió letra muerta. Uh-huh. O sea, ¿usted considera que esa reforma legislativa como que descuajeringó, para hablar en términos no jurídicos, el código y Legitimó la morosidad judicial? legitima la mora judicial, sí. Porque hoy una audiencia oral no se resuelve inmediatamente después, como dice el código, sino Claro. que se resuelve 3 días después. Sí. Sí, y un incidente de exclusión probatoria que se apela o un incidente de nulidad va a la Cámara y puede estar un año sin problema, 6 meses, Claro. no pasa nada. Uh-huh. Claro, y ese año que se perdió por la gestión judicial deficiente, la cuestión judicial negligente, se carga sobre la espalda del procesado. Porque no importa si el incidente lo propuso el procesado, lo propuso la fiscalía o lo propuso el querellante particular. Porque esa discriminación no hace la norma. Claro, claro, por Todo supuesto. incidente, dice, todo recurso. Claro. Sí, todo hoy suspende los plazos, ¿verdad? O sea, el plazo ese de duración máxima del proceso. ¿Sí? Cuando la solución hubiese sido declarar la extinción y en todo caso y después investigar y sancionar a los responsables de eso, que pueden ser magistrados, abogados particulares, qué sé yo. Eso es secundario. Claro. Claro. Y en lugar de hacer eso, dijeron que dure de nuevo todo lo que tenga que durar el juicio y el proceso. Y... Sí, que el juez tome TDD, converse con su colega, Sí. reciba a las chicas con minifalda. ¿Cuál es el problema? Si es que no tiene Sí, plazo no para tiene resolver. consecuencias. ¿Eh? No tiene consecuencias eso. Salvo que alguien me haya, tenga la gentileza de hacerme llegar la copia de una resolución judicial que declare una libertad ficta. O me haga llegar una resolución judicial que declare la extinción de la causa por vencimiento Doctor, del plazo máximo después después de la modificación a través de la ley Camacho. Doctor, lo de la libertad ficta es aún más grave, porque el código dice que cuando uno apela una prisión preventiva, si en un tiempo determinado la Cámara no resuelve, se tiene que dar la libertad. Sin embargo, ahora ellos dicen que ese plazo corre desde que ellos ponen un sellito, no sé qué sellito, y el sellito derogó la ley. Y eso quedó derogado por sellito, ni siquiera hay una modificación legislativa como la ley Camacho, ¿verdad? Pero reconozcamos que esa es una vía torcida de ida y vuelta. Sí. Porque de la misma manera que someten el cumplimiento de plazos al sellito, como señalas vos, Sí. Nuestros colegas, con la complicidad de los jueces, no entienden de que el artículo 253 del Código Procesal Penal determina que el plazo para interponer la apelación de un auto de prisión o de cualquier resolución que imponga medidas es de 24 horas. Uh-huh. Sí, sí. Y se asimila al plazo de 5 días. 5 de una días, apelación, exacto. una Ahora son apelación 5 general. días, sí, es verdad. Es verdad. Y que el emplazamiento, es decir, el traslado debe ser por 24 horas y que se debe resolver dentro de 3 días porque de lo contrario hay libertad ficta. Claro. No importa. Sí. Eso es material de decoración del código. ¿Cómo se endereza esto para que la gente entienda? ¿Cómo hacemos que un juicio penal dure 1 año y no 7 o 4, ¿verdad? Y en 1 año me digan, bueno, el abogado Guillermo Ferreiro es culpable o inocente de estafarle al abogado Vasconcelos. ¿Qué tiene que cambiar culturalmente y legislativamente, doctor? Decían aquellos que tuvieron la piedad de ser profesor mío de posgrado en la Argentina. El Paraguay tuvo éxito al modificar el código, sus códigos, tuvo éxito en modificar las estructuras administrativas del Poder Judicial y del Ministerio Público y sin embargo fracasó en el cambio de chip.
Cuando las inconductas no generan consecuencias, la impunidad se convierte en regla y las malas prácticas se hacen correctas. Paradigmas, conductas paradigmáticas. Se va volviendo lo normal. Nadie sabe eso. por qué. Sí. Eso se vuelve normal. ¿Sí? O sea que es un cambio cultural más que legislativo, cree usted. El que hace falta. Absolutamente. Este es un problema que se arrastra desde las universidades Sí, es correcto. y se consolida en la administración de justicia. Doctor Jorge Vasconcelos, siempre un placer hablar con usted. Muchas gracias por su tiempo. El placer es mío, cuando guste. Adiós. Te informó PDS Radio TV Digital.